Amado Dios, te pido con mucha fe que hoy me concedas la sabiduría y la inteligencia suficiente para saber hacerle frente a las adversidades, la paciencia para resolver cualquier dificultad y tu compañía constante en mi caminar, pues contigo a mi lado nada me va a hacer falta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Prendamos el micrófono y decimos Amen. Amen. Okay. Amen. 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 Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. No los escucho. Amen. Amen. Ok. Y que todo lo que hagamos el día de hoy sea in the name of the Father, On the Father, of the Son, of the Of Son, the soul, of the of the Holy Son, Spirit. on the Holy Spirit. Amen. Amen. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya acá terminaron de llegar algunos compañeros para poder iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Quién me recuerda que vimos la clase de ayer? Estamos viendo los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares y los verbos regulares son los que vimos ayer, ¿no? Y los vimos en pasado, ¿cierto? ¿Quién me da un ejemplo de un verbo regular? Cristóbal, tiene la manito levantada. Profe, digamos, tener. No, have no es un verbo regular. De los que vimos, de los que estamos viendo. Sheila, dame un ejemplo de un verbo regular que vimos ayer. De los que vimos ayer. kiss, Dime. kiss, Kiss, el verbo kiss, que es el verbo besar. Muy bien. Otro ejemplo, a ver, Julián. Lynch, Señor, no te entendí. listen, Listen, el verbo escuchar. Muy bien. Kevin Santiago. Play. Verbo play. Muy bien. Laura Villada. Profe, verbo study. Study, el verbo estudiar. Sara Lucía. Profe, kiss. El kiss, bueno, el verbo besar, ya lo habían dicho. Vamos a estar atentos para no repetir. Jordan. Cook. El verbo cook, que es el verbo cocinar. Muy bien. Zaira. Bueno, Valerie, mientras tanto. Valerie. Profe, walk. Walk, el verbo caminar. Muy bien. Dana Nicole, otro verbo regular que vimos ayer. Dana Sofía.
Profe, listened. El verbo listen, el verbo escuchar, ok. Otro, a ver, Natalia, otro verbo regular de los que vimos ayer. Acuérdense lo que yo les dije ayer respecto a que si uno los llama y ustedes no participan es porque no están. Y a mí hasta el momento nadie me ha dicho de problemas de conexión. Profe, ya, yo te tengo. A ver, dime. Play. El verbo play, ok, que es el verbo jugar. Miren, acá ya tengo las listas para la asistencia, entonces por favor, si usted tiene problemas de conexión, yo les había dicho hace rato que tenían que decirme, avisarme, pues para que yo esté enterada y pues que participe usted por medio del chat o acá por el WhatsApp, pero usted tiene que darme cuenta de que usted está en la clase. ¿Listo, Sander? Otro ejemplo. Buenas, Sander. Profe, walk, walk, Ya lo dijeron. walk. Ya lo dijeron, otro diferente. El profe, kids. También, Kiss, ya lo dijeron también. Profe, yo me sé uno. What, what, Watch, el verbo watch, que es el verbo ver, ¿cierto? sí, sí, señora. Zaira, dime. Zaira, tienes como problemas con el audio. Bueno, entonces vamos a continuar. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál era la característica de los verbos regulares cuando los poníamos en pasado? Que llevaban una ED. Que llevan una ed al final, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver los verbos irregulares, que son los que ustedes buscaron el día de ayer en el diccionario. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. ¿Cierto? Sí, señora. Listo. Vamos a poner la fecha de hoy. Today is Wednesday. Today is Wednesday. October 14th. Y el topic del día, irregular verbs. Los verbos irregulares. Listo. Me avisan cuando terminen, por favor. Ya, profe. Sara, Sara, ¿te está presente? Sí, profe. Jordan, Ya. ¿Sí? Valerie, Sheila,
Sí, señora. Charit, Sí, señora. Sharon, Sharon, Presente. Sara Moreno, Presente. Sara Lucía, Presente, profesora. Sander, Presente, profe. Natalia ya tiene problemas con el micrófono, ya sé que está. Miguel, Presente. María Fernanda, Presente. María Camila, Presente. Logan, Presente. Laura Valentina y Laura Sofía, Presente. Kevin Santiago, Profe, ¿cuál de los dos? tú eres el único que se conecta. Ah. Juan Presente. David y Johan Sebastián, Presente. Profe, es que Laura aquí. Presente. Jean-Pierre, Isabela y Eliana, Presente. Isabela, Presente. David Santiago, Dana Sofía y Dana Nicole, Presente. Presente, profe. David Santiago Rodero, Cristóbal, Presente, profe. Alan Santiago Rodríguez, Alan Santiago Rodríguez, Presente, profe. Erin, Presente, profe. Julián, Presente, profe. José Alejandro Romero, Presente, profe. listo. Bueno, teníamos entonces una tareita que era chequear estos verbos en el diccionario y ver qué era lo que significaba cada uno, ¿cierto? Entonces, le voy a preguntar a mi amigo José Alejandro Romero, ¿cuál es el significado del primer verbo Profe, en español? ¿Lista? profe, lo que pasa es que tú dijiste Laura Valentina, pero ya Villada o... Eres la única Laura Valentina. La otra Laura es Laura Sofía. No, profe, es que no contesté porque pues pensé que era otra Laura. Bueno, tranquila. La José prima- Alejandro, Profe, también toca dibujarlos, ¿no? sí, sí, teníamos que primero buscar qué significaban en español y hacer el dibujo, Profe, ¿cierto? yo tengo. Espera, amor, dame un segundo, ya te doy la palabra. José Alejandro, te estamos esperando. ¿Ya, profe? ¿Ya puedo decir? No, mi amor, dame un momento. Profe, yo, Zaira. Profe, es que a mí me sacó del internet. José Alejandro. Listo, Zaira, ya te pongo en la asistencia. El verbo romper, ¿cierto? Todos lo tenemos que break es el verbo romper. Sí, Sí, es señora. rotura, señora. Ok, listo. Ojo porque puede ser que a nosotros nos salgan muchos significados, pero como son verbos, entonces
siempre los verbos terminan en ar, ir. ¿Listo? Para que lo sepan. Ahora, tenemos el verbo have. ¿Qué significa have? Kevin Santiago Buitrago. Tener. El verbo tener, ¿cierto? Muy bien. ¿Todos estamos hasta ahí? Sí, profe, yo. Listo. Le voy a preguntar aquí a mi amigo Juan David. Juan David, ¿cuál es el verbo run? Es correr. Es correr. Es el verbo correr. Muy bien. El verbo dream. María Camila, verbo dream. Dream es soñar. Soñar, muy bien. Verbo sleep, Sara, Zárate. ¿Es el verbo dormir? Perfecto, muy bien. Verbo sí, Eliana. Eliana la una, Eliana las dos. Verbo sí, Isabela. Isabela. Ver. Verbo es el verbo ver, muy bien. El verbo drive. El verbo drive. A ver, mi amigo Alan Santiago. ¿Cuál es el verbo drive en español? Profe, es que mi diccionario no lo encontré. Ay, no, yo no te puedo creer eso. Si nosotros no encontramos en el diccionario físico, pues tenemos el diccionario en internet y en internet casi todo aparece. Sheila, ¿cuál es el verbo drive? Manejar. Manejar es el verbo manejar o el verbo conducir, ¿cierto? Luego tenemos el verbo write. Ahora sí, Alan, ¿cuál es el verbo write en español? Alan. Profe, el verbo drive es adiós. ¿El verbo write es qué, perdón? Adiós. Adiós no es un verbo. Escribir. Ya estoy viendo que parece que no hiciste la tarea. Profe, yo ya lo sé. Espérame, Julián, que estoy haciendo acá Profe, ¿lo control puedo de tarea. decir? Charit, cuéntame cuál es el verbo write en español. Charit, verbo write en español. Profe, ¿puedo yo? Espérame un momentico porque estoy haciendo control de tarea. Yo sé que los que me dicen yo, es porque ustedes muy juiciosos hicieron la tarea. La gente que se queda callada generalmente es la que no está cumpliendo. Entonces, por eso yo les pregunto por ahí para ver si realmente sí lo hicieron o no lo hicieron. Johan, cuéntame cuál es el verbo write en español.
Profe, no sé. ¿Por qué? ¿No hiciste la tarea? Pues es que no vi las letras la otra vez y pues no alcancé a copiar, profe. Mi amor, yo envié eso por WhatsApp ayer. ¿O no lo envié? Profe, ayer no vi WhatsApp. Profe, sí lo vi. Mira, incluso que yo tengo dos números tuyos. El que manejas tú y el que maneja tu mamá. Entonces me da pena contigo, pero esas no son excusas para que tú no hagas las actividades. Sara Moreno, cuéntame, ¿qué significa write en español? Significa escribir. Significa escribir, muy bien. Por lo menos se está adelantando, Johan. Por favor, si no realizan las actividades, al menos adelántense. Es lo mínimo que se les pide. Sander, el siguiente verbo, el verbo begin, ¿qué significa? Profe, significa empezar. Empezar, sí. Puede ser empezar o puede ser comenzar algo. ¿Listo? Sí, señor. Vamos con el verbo eat. Jordan, el verbo eat. Profe, es comer. Comer, muy bien. El verbo stand. Julián. Estar. Stand, ¿es estar? Estar, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Pero completo. Porque sí es estar, pero estar ¿cómo? Parado, profe. Estar parado, ¿cierto? Estar parado o de pie. Por eso a veces las profes nos decimos stand up, ponerse de pie, stand. El verbo swim, a ver, Sharon, el verbo swim. Profesora, ¿puedo decir yo una, por favor? Ya un momento. Sharon no está. Bueno, vamos con Sara Lucía. ¿Qué significa el verbo swim? Nadar, profe. Verbo nadar. Muy bien. El verbo win. El verbo win, a ver, ¿quién más? Laura Cepeda, el verbo win, ¿qué significa en español? Laura. Profesora, perdón, sé que mi micrófono está fallando un poco. El Disculpa. mi micrófono está fallando un poco. Win significa win significa nadar. No, win. Ay, pucha, ¿qué pasó? Win, estoy en este. Swim ya está, que es nadar, pero estoy en el verbo win. Profe, ¿puedo yo? El verbo win no salió en mi diccionario. Erin, ¿qué significa el verbo win? Erin, Gisette, el verbo win.
Ganar, profe. Ganar, muy bien. Y el último, que es el verbo go, Laura Villada. Verbo go. Profe, significa... ¿ganar? No, el go. También lo usamos. Yo, profe. Profe, Valeria y Sofía. Montañita. A ver, Valerie, ¿qué es go en español? Marchar. Marchar. Profe, yo. Profe. Bueno, Profe, yo. sí puede ser marchar o también puede ser el verbo Vamos. ir. El verbo ir. ¿Listo? Hasta ahí todos estamos adelantaditos con los verbos, todos ya tenemos qué significa cada uno en español. Si tenemos algo más, algo mal, por favor, para que hagamos las correcciones. Sí, vamos. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a pedir que prendan su micrófono. Les voy a enseñar cómo se pronuncian estos verbos. ¿Listo? Para que no los pronuncien así como se leen, porque en inglés, ustedes saben que en inglés se pronuncia diferente a cómo se escribe, ¿cierto? Entonces, repeat after me, please. Break. 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 Have. Half. Run. Dream. Sleep. Drive. Solamente una vez, por favor. Más grande, mami. De hecho, lo que tú estás ahí. Dice que grande y mira. ¿Qué van a hacer ahora? Ya pueden apagar los micrófonos, por favor. Mamá, te hiciste ya. Para tener el micrófono prendido. Erin, por favor, apagas el micrófono. Bueno. Entonces, nuevamente lo voy a decir para que, por favor, lo tengamos en cuenta y pronunciemos de manera adecuada los verbos. Entonces, el primero es el verbo break. El segundo es el verbo have. El tercero, el verbo run. Dream. El verbo sleep. El verbo see. Verbo drive. Verbo write. Verbo begin. El verbo eat. El verbo stand. El verbo swim. El verbo win. Y el verbo go. Ahora que ya sabemos qué significa cada uno de los verbos, vamos a trabajar este crucigrama que aparece en la guía integradora, en la página, ya les digo. En la guía integradora, la página, ¿ya se está viendo mi guía o todavía están viendo la presentación?
Se ve ya la guía, profe. Ah, listo. Profe, se ve ya la guía. Estamos en la página 76 de la guía. Entonces, en la página 76 nos empiezan a hablar un poco de los verbos irregulares. Los verbos irregulares, a diferencia de los regulares, tienen diferentes terminaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si los verbos regulares terminaban en ed en el pasado, los verbos irregulares cambian totalmente. Y por eso debemos memorizarlos. Aquí hay algunos ejemplos de verbos irregulares que son muy comunes. Entonces, por acá tenemos el verbo despertar, que es awake. Awake es el verbo despertar en presente, pero cuando yo lo pongo en pasado, yo no le agrego ed porque es irregular, cambia totalmente. Y cuando lo voy a poner en pasado, me cambia a awoke. ¿Qué pasó? Que le quito esta A y le pongo una O. El verbo to be, por ejemplo, el verbo to be que tanto lo vimos, que tanto lo practicamos, el verbo to be en presente que es is, am, are. En el pasado el verbo to be es was o es were. Entonces, si ustedes notan, pues hay mucha diferencia entre cómo se escribe en presente y cómo se escribe en pasado. Acá tenemos, por ejemplo, el verbo begin, que lo vimos ahorita, que es el verbo empezar. En pasado es began. O el verbo break, que es el verbo romper. En pasado es broke. Entonces, para tener en cuenta, todos los verbos irregulares, que son los que vimos ahorita, cambian en pasado. Y no hay otra forma sino memorizarlos. Pero mientras los memorizamos, mientras lo aprendemos y los practicamos, tenemos una opción y es utilizar la lista de verbos. Aquí en la guía integradora nosotros tenemos una lista de verbos. Ahí tenemos el link para que ustedes ingresen. Ustedes le dan clic ahí y nos va a llevar a una lista de verbos. ¿Lo ven? Entonces, acá vamos a encontrar en la columna, solamente nos vamos a fijar en la primera y en la segunda columna. Estas, bueno, y obviamente en la traducción para saber qué significa. Esta tercera no le vamos a poner cuidado todavía. Entonces, esta que dice acá infinitivo es porque el verbo está en presente. Y esta, donde dice pasado simple, es cuando ya se transforma el verbo a pasado. Entonces, nuevamente tenemos por acá el verbo break en presente, pero en pasado es broke. Tenemos, por ejemplo, el verbo begin, que lo vimos ahorita, y en pasado es began. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Les voy a explicar cómo solucionar el crucigrama que tienen en la página 76 de la guía integradora. Ese crucigrama es de los verbos irregulares, pero no los debemos poner en presente, sino los debemos poner en pasado. Ya les explico cómo. Pongan cuidado porque esa es la tarea. ¿Listo? Entonces me ubico en la página 76 y recuerden que la lista de verbos la vamos a encontrar aquí en este link. ¿Listo? Luego tenemos el crucigrama y tenemos las pistas. Entonces cuando dice across, son las palabras que están así, horizontales. Cuando dice down, son las palabras que están verticales. Entonces acá en las pistas nos van a decir el pasado del verbo break, el pasado del verbo have, el pasado del verbo jump, el pasado del verbo run, el pasado del verbo dream, pasado del verbo sleep,
pasado del verbo drive. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos, profe? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los pasados? Sencillo. Lo que vamos a hacer es mirar en la lista de verbos, buscar los verbos que aparecen allí. Me fui muy abajo. Voy a buscar en mi lista de verbos los verbos que me piden en la pista y luego los voy a empezar a ubicar aquí. ¿Qué, profe, que no se ven los números? No importa. Acá debajo está la guía más grande para que ustedes le hagan clic. Y acá me va a aparecer la guía más grande. Entonces acá yo ya sé que está el número 1, que está el número 2, que está el número 3, que está el número 4, el número 5 y así sucesivamente. Acá están las pistas más grandes. Entonces yo les voy a ayudar con uno y ustedes van a hacer el resto. Profe, Señora, profesora, es que mi internet me sacó de la clase por unos 10 minutos y no sé qué estaban hablando. ¿quién le hace un resumen a Laura de lo que estamos hablando? De los verbos irregulares. Estoy explicando cuál es la actividad que van a hacer, qué es lo que queda como tarea. ¿Qué es lo que queda como tarea, Jordan? Ver la guía. Llenar el crucigrama con los verbos irregulares en pasado. Entonces, ¿en qué página la encontramos de la guía integradora? En la 76. La En la página página 76. 76. Listo, entonces ahí está, no es. ¿Ahorita estamos viendo todavía la guía en la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, recuerden que abrimos nuestra guía integradora en la página 76. Ahí encontramos encontramos el crucigrama y en la parte de arriba es donde le podemos dar clic para que nos lleve a la lista de verbos. Entonces, por ejemplo, el primero es el verbo, bueno, el primero que aparece acá, que es el número 3, es el verbo break. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para ser más prácticos, voy a coger todos los verbos, voy a hacer como un listadito y luego me voy hacia la lista de los verbos y voy a empezar a mirar uno por uno cuál es el pasado de cada uno de estos verbos. Ojo, aquí no solamente hay verbos irregulares, porque por ejemplo tenemos el verbo watch y el verbo watch lo vimos ayer y sabemos que es regular. Entonces, ¿qué hacemos con watch? ¿Cuál sería el pasado de watch? Profe, wow. ¿Qué hacemos para que este verbo se me convierta a pasado? Le aplicamos una ed. Le ponemos la ed al final, ¿cierto? Porque es regular. El resto son irregulares. Por ejemplo, el verbo jump, que es este, el número 5, también es un verbo regular. Entonces, también se le agrega ed. Entonces, si yo voy a hacer el primero, el verbo break, entonces, ¿qué hago? Abro la lista de verbos. Esa es una forma de abrir la lista para que no tengamos que estarnos saliendo de la guía. Entonces le damos clic derecho
y luego le damos a abrir vínculo en una nueva pestaña. Entonces ya se nos va a abrir en una nueva pestaña y no se nos sale de la guía. Entonces luego me voy a ir a buscar el verbo break, ¿cierto? Verbo break. Verbo break. Y el pasado del verbo break es broke. Entonces yo me voy acá a mi crucigrama y voy a poner en el número 3, ¿sí es el número 3? Sí, en el número 3 voy a poner el verbo broke. El verbo broke. B-R-O-K-E. Perfecto. Ahí me casa la palabra. Luego me voy con el siguiente, el verbo have. Entonces me voy nuevamente a mi lista de verbos y voy a buscar el verbo have. El verbo have, mírenlo aquí, verbo have. Pasado del verbo have, had. Me voy a mi guía y voy a buscar el número 4. Aquí está el número 4. Voy a poner el verbo had con D. Y así voy a hacer con todos los verbos. Reviso las pistas, reviso la lista y ubico la palabra en el crucigrama. Hasta ahí, ¿preguntas? Buenas. ¿Preguntas? Do you have questions? ¿Está claro lo que hay que hacer? Pregunten de una vez porque después graben. Ya no nos vemos sino hasta la próxima semana y ya lo deben tener listo. Entonces, pregunten ahorita si todavía tienen alguna duda, si no entendieron qué es lo que hay que hacer o no sé. Profe, o sea que toca ver la página 76 y buscar ese crucigrama de dónde sacar las preguntas, profe. ¿Cómo así? No entendí. O sea, ¿de dónde sacamos los verbos? Ahí Pues están. de la misma página, Yo estoy ahí ubicada en la página 76 y aquí mismo, aquí arriba del crucigrama está la lista de los verbos. Que yo le puedo dar clic y de una me lleva, pero entonces me saca de la guía. Entonces lo que les aconsejo es que den un clic derecho encima del link y luego le pongan abrir en una pestaña nueva. Cuando ustedes le ponen abrir en una pestaña nueva, lo que hace es que se abre aquí otra ventanita, pero no lo saca de la guía. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener las dos cosas abiertas. ¿Listo? Ustedes son muy pilos para la tecnología, entonces yo sé que ustedes van a hacer eso muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Johan, Sebastián o Julián, que tienen las manitos levantadas. Profe, ¿será que puedo colgar o todavía no? ¿Será que qué, mi amor? ¿Será que puedo colgar o todavía no? No, mi amor. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes algo que hacer ya, Juan David? ¿Por qué te tienes que desconectar? Gracias, profe. Ok. Profe, tengo una pregunta. Sí, Julián. Toca ir a buscar en la guía la página 76 y en el link que nos muestran nos ingresamos. Del link que nos ingresamos nos lleva a la lista de verbos y toca buscar dónde está la palabra y dónde está en pasado. Sí, sí, exactamente. Entonces, por decir algo, como yo les ponía en el ejemplo, si resulta que en la... Ay, me bajé mucho. Resulta que en la número 12 está el verbo eat. Entonces, pues yo obviamente como todavía no me sé los pasados, pues tengo que recurrir a la lista.
Entonces, yo ya sé que el verbo que tengo que buscar es eat. Me voy a mi lista. Voy a buscar el verbo eat. Acá está. El verbo eat. Y el pasado del verbo eat es ate. Se escribe así. Y así como está en el pasado, así yo lo voy a poner en el crucigrama. ¿Listo? Entonces voy a buscar el número 12 y pongo la palabra ate. ¿Listo? El crucigrama es para que ustedes pongan el verbo en pasado. En pasado. ¿Y cómo lo van a hacer? Buscando los pasados en la segunda columna de la lista de verbos. ¿Claro o no claro? Sí, profe. Claro, profe. ¿Listo? Claro, profe. Entonces, juiciosos, nos veremos el próximo martes con ya esta actividad hecha. Ojalá todos la hagan. Muy juiciosos. Y cualquier cosa, pues nos vemos nuevamente el jueves en dirección de curso, ¿ok? El jueves mañana. Bye, Ahora que no me sale, por favor. Como que la